Otra de las ventajas que nos permite trabajar con Excel es manejar los datos numéricos que tenemos de manera gráfica. Es otra manera de visualizarlo. Para ello Excel trae una gran cantidad de tipos de gráficos predefinidos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, en esta hoja de trabajo, nosotros tenemos una tabla con la lista de los meses y los gastos realizados por mes. Para querer graficar estos datos, lo que tenemos que hacer, lo primero es seleccionar estos datos. Recordamos con un clic, el botón izquierdo en la primera celda, arrastramos, siempre con el mouse presionado, hasta la última celda, en este caso la celda B13, y ahí ya queda seleccionado el rango A1, B13. Ahora, para insertar el gráfico, nos movemos a la cinta de opciones, en la pestaña de insertar, tenemos un grupo que está destinado para los gráficos. En este grupo encontramos los distintos tipos de gráficos, en columna, de línea, circular, en barra. Es importante saber qué tipo de datos estamos trabajando para ver de qué manera lo visualizamos mejor. Si trabajamos, por ejemplo, datos de porcentaje, tal vez la mejor manera para visualizarlo sea el circular. Si trabajamos datos, como en este caso de moneda, bueno, uno de los tipos de gráficos que nos puede servir es el de columnas. Seleccionamos el tipo de gráfico que nos interesa y al hacer clic en el botón nos abre más opciones con otros subtipos. En este caso vamos a seleccionar el primero. Al hacer un clic, Excel ya nos inserta en la hoja el gráfico con los datos seleccionados. En este caso tenemos este gráfico gasto, donde bueno, ya automáticamente me agrega los meses y la referencia del gasto, del costo, ¿verdad? Este elemento de gráfico lo podemos mover dentro de la hoja sin ningún problema, simplemente haciendo un clic en el fondo y lo podemos arrastrar hacia cualquier lado de la hoja. Cuando nosotros insertamos un gráfico, Excel nos agrega un menú, ¿sí?, que es adicional y que solo está habilitado cuando tengo el gráfico seleccionado. Es el menú de herramientas de gráfico. ¿Dónde lo encontramos? En la parte superior, con un sombreado verde, aparece justamente el menú herramientas de gráfico. Este menú tiene tres pestañas. Diseño, que nos permite, entre otras cosas, cambiar el tipo de gráfico. O sea, si no me convence, en este caso, el tipo de columnas que seleccioné, puedo cambiarlo, simplemente puedo seleccionar el tipo de gráfico que yo quiera. También me permite, por ejemplo, cambiar los colores del gráfico, el estilo de diseño. Y otra opción importante es mover el gráfico. ¿A dónde voy a mover el gráfico? En el caso de que yo quiera tener este gráfico en una hoja totalmente aparte. En la última opción, el grupo de ubicación, tengo la opción de mover gráfico. Tengo la opción de insertarlo en una hoja nueva, que yo lo puedo nombrar como yo quiera, o también como un objeto dentro de alguna de las hojas que ya tengo en mi libro de trabajo. En este caso vamos a dejarlo como un objeto en gráfico, como ya está. Automáticamente Excel me inserta el título gasto. Yo simplemente haciendo un clic puedo modificar este título. Al decir gasto yo puedo modificarlo, por ejemplo, en este caso, gastos del año. Y ya automáticamente queda cambiado el título. También de la pestaña presentación puedo agregarle, por ejemplo, lo que se llama rótulo de los ejes. O sea, en este caso tengo el eje de las X, o sea, el eje vertical, que yo tengo pesos uruguayos. Bueno, puedo sin ningún problema agregarle un título. En este caso, al hacer un clic, puedo borrar el título que me agrega y, por ejemplo, agregarle un signo de pesos. También, desde la pestaña presentación, en el grupo de etiquetas, le puedo agregar en la opción rótulo de ejes el título al eje horizontal. En este caso tengo los meses, bueno, puedo perfectamente borrar lo que ya tiene e ingresar la palabra meses. Otra de las opciones que puedo hacer con los gráficos es borrar directamente los elementos desde el gráfico. Por ejemplo, en este caso me agrega una leyenda a la derecha donde indica a qué hace referencia a cada color. En este caso tengo un único color y no me interesa. Para eliminarlo simplemente hago un clic sobre la leyenda,
botón derecho eliminar. Automáticamente lo quita del gráfico y en el caso de querer agregarlo, simplemente desde la pestaña presentación en las herramientas de gráfico puedo agregarlo sin ningún problema. La última de las pestañas, la de formato, nos permite, por ejemplo, agregarle un contorno coloreado, ¿sí? Y también modificar el estilo de las letras, modificar el color, agregarle también un borde y bueno, más opciones que también sobre el estilo de las letras. A la hora de imprimir nuestro trabajo en Excel hay que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, la división de las celdas, de las filas y las columnas que aparece por defecto, que nosotros vemos cuando estamos trabajando en una hoja, esa división por defecto no aparece en la impresión, no se ven a la hora de imprimir. En el caso de yo querer marcar esas líneas, tengo que colocarle el borde a las celdas. Ahora vamos a ver justamente cómo seleccionar un área de impresión y cómo tener estas cosas en cuenta. En este caso seguimos con el mismo ejemplo, donde tenemos la lista, la tabla con los meses y los gastos, y a la derecha un gráfico. Al momento de imprimir, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el área de impresión. En este caso vamos a seleccionar desde la celda A1 hasta la celda J17. ¿Para qué? Para incluir la tabla y también el gráfico. Al momento de imprimir, vamos en la cinta de opciones, en la pestaña Diseño de página, nos encontramos con el grupo Configurar página y tenemos la opción Área de impresión. Al hacer un clic, la primera opción que aparece dice Establecer área de impresión. Cuando damos el clic, automáticamente me establece como área de impresión la selección que tenía marcada. Ahora vamos a ver una vista previa de lo que sería esta impresión. Para ver la vista previa vamos a ir al botón de Office y en el botón de Office nos encontramos con la opción de imprimir. En el botón de Office hacemos un clic hasta la opción imprimir. La tercera opción dice vista preliminar. Al hacer un clic vemos una pequeña vista previa de cómo quedaría nuestro trabajo impreso. Nos permite desde esta opción modificar ciertas configuraciones. Primero que nada, la división de las celdas no aparece, solo las celdas que tenían marcado el borde. De esta opción, por ejemplo, podemos configurar la página. Vamos a ver que la cinta de opciones cambió, solo aparece la opción de vista preliminar. Y en el grupo imprimir encontramos el botón configurar página. Al hacer un clic nos permite realizar varios cambios. Por ejemplo, el sentido de la hoja. Vertical, que es el sentido que viene por defecto, o también puedo colocar la hoja horizontal. Al colocar la hoja horizontal, le damos a aceptar y vemos cómo, en este caso, en este ejemplo, queda mejor distribuido en la hoja. Volvemos al menú configurar página y vemos que también nos permite modificar los márgenes. ¿A qué nos referimos con los márgenes? Es donde comienza el borde de la hoja hasta el contenido de la impresión. Acá podemos modificar en centímetros los márgenes, ¿verdad? Superior, inferior, izquierdo y derecho. Al darle a aceptar, vemos cómo modifica la distancia entre el borde de la hoja, en este caso la tabla. Si estamos ya conformes con la configuración de esta hoja, simplemente acá en este mismo paso de vista preliminar, nos encontramos con el botón imprimir. Al hacer un clic, ya automáticamente nos va al menú de la impresión. Acá podemos calcular el número de copias que queremos, ¿sí? Y al poner aceptar, ya automáticamente lo imprime.